Imagínalo, no es un explorador, es un cartógrafo, un médico. Se llama John Rae y es un hombre práctico. Estamos en 1854. Rae está en el Círculo Polar Ártico, en la península de Boothia, un lugar que parece otro planeta, un desierto de hielo y silencio. Él no está buscando la gloria, está buscando respuestas. Está buscando a 129 hombres, la tripulación de la expedición más famosa, más cara y más avanzada tecnológicamente que jamás haya zarpado, la expedición perdida de Sir John Franklin. Han pasado 9 años desde que desaparecieron, 9 años de silencio. Rae es diferente a los hombres de la Marina Real que los buscan. Él ha sobrevivido en el Ártico durante años porque escucha a las únicas personas que saben cómo vivir allí, los Inuit. Una tarde, mientras traza la costa, se encuentra con un cazador Inuk. El hombre es cauteloso, pero reconoce a Rae. Han comerciado antes. Rae, como siempre, pregunta: ¿has visto cablunas, hombres blancos o barcos? El cazador Inuk asiente. Su rostro es grave. Dice que sí. Hace unos 4 años, al sur, vieron un grupo de hombres blancos. Estaban caminando, arrastrando un bote. Estaban hambrientos. El Inuk mete la mano en su bolsa de piel de foca. Con cuidado, saca un objeto y se lo entrega a Rae. Es una cuchara, pequeña, de plata. El metal está deslustrado por el tiempo, pero Rae puede ver el grabado, un escudo de armas familiar, la cresta de un oficial. Saca otro objeto, un botón de la Marina Real, y luego otro, una pequeña medalla de plata. Rae la gira en su mano entumecida, reconoce el grabado al instante, pertenece a Sir John Franklin. Rae levanta la vista, su corazón late con fuerza. Pregunta al cazador: ¿Qué pasó con ellos? El cazador Inuk lo mira fijamente y le cuenta el resto. Le cuenta que al año siguiente encontraron sus tiendas y sus cuerpos que habían sido mutilados. Le describe ollas de cocina con restos espantosos. Le habla de huesos quebrados por la mitad para sacar el tuétano. John Rae comprende la verdad. Una verdad tan horrible, tan impensable, que sabe que su país no podrá aceptarla. La tripulación de la expedición más orgullosa del Imperio Británico no solo había muerto de hambre, no solo había muerto de frío, antes de morir se habían comido los unos a los otros. Hola y bienvenidos a Relatos que la historia escondió. Soy Nat. En nuestro episodio anterior exploramos el reflejo de Semmelweis, la historia del médico al que llamaron loco por sugerir la verdad radical de lavarse las manos. Hoy viajamos desde los confines de la arrogancia médica a los confines del mundo conocido. Vamos al Ártico de 1845. Esta no es solo una historia de supervivencia que salió mal, no es solo un misterio de barcos desaparecidos, es una historia sobre la arrogancia. Es la historia de cómo el imperio más poderoso de la Tierra, armado con la tecnología más avanzada de su tiempo, se creyó invencible. Es la historia de cómo enviaron a sus mejores hombres en sus barcos indestructibles a conquistar el último rincón del mapa y cómo la naturaleza indiferente y brutal los devoró. Pero la parte más impactante de esta historia no es lo que le sucedió a esos 129 hombres, es cómo reaccionó el mundo. Es la historia de una verdad tan fea que la sociedad victoriana prefirió una mentira heroica y atacó al hombre que les dijo la verdad. Hoy descubriremos qué pasó realmente con el Erebus y el Terror, cómo un veneno oculto selló su destino antes de zarpar y por qué las historias orales de los Inuit, descartadas como mentiras salvajes, resultaron ser la clave de todo. Si es la primera vez que nos escuchas, presiona suscribir. Cada semana desenterramos un misterio que nos enseña algo sobre nosotros mismos. Y créeme, esta es una historia que no querrás perderte.
Ahora, ajusten sus abrigos. El viento sopla. Zarpamos hacia el hielo. El año es 1845. El Imperio Británico domina el mundo. La reina Victoria está en el trono, la revolución industrial ruge y la Marina Real es el árbitro del planeta. Pero hay un espacio en blanco en el mapa, una obsesión que ha durado siglos, el Paso del Noroeste, una ruta marítima mítica que conectaría el Atlántico con el Pacífico a través del laberinto de islas heladas sobre Canadá. Encontrar esta ruta no era solo por comercio, era una cuestión de prestigio nacional. Era el equivalente a plantar la bandera en la luna. Y el almirantazgo británico decide que es hora de terminar el trabajo. Van a enviar una expedición tan poderosa, tan perfectamente equipada, que el fracaso es literalmente impensable. Eligen 2 barcos. Sus nombres se volverían leyenda: el HMS Erebus y el HMS Terror. Estos no eran barcos ordinarios, eran navíos bomba diseñados para resistir el retroceso de morteros pesados. Sus cascos estaban reforzados con vigas de roble de un grosor absurdo y placas de hierro. Eran tanques que flotaban. Y les añadieron lo último en tecnología: motores a vapor, pequeños motores de locomotor adaptados para poder navegar sin viento entre los témpanos de hielo, calefacción central, un sistema de tuberías de agua caliente para mantener cómodos a los hombres, provisiones para 3 años, más de 61.000 kilos de harina, 30.000 kilos de carne salada y, esto es crucial, 8.000 latas de comida enlatada, la maravilla tecnológica de la época. Tenían bibliotecas con 1.200 libros, pianos, daguerrotipos y 128 hombres cuidadosamente seleccionados, la élite de la élite. Solo necesitaban un líder. Eligieron a Sir John Franklin. Franklin era un héroe nacional, un veterano de Trafalgar, pero en 1845 tenía 59 años. Estaba pasado de moda. Un poco lento, un poco gordo. Era su última oportunidad de gloria y estaba desesperado por tomarla. El 19 de mayo de 1845, el Erebus y el Terror zarparon de Inglaterra entre vítores y banderas. La confianza era absoluta. La esposa de Franklin, Lady Jane Franklin, le dio una bandera de seda para que la plantara en el Paso del Noroeste. En julio de 1845, 2 barcos balleneros los vieron por última vez en la bahía de Baffin, amarrados a un iceberg, esperando el momento de entrar al laberinto de hielo. Un oficial de Franklin gritó al capitán de un ballenero: «¡No se preocupen! ¡Estaremos de vuelta en 1 año!». Y luego desaparecieron. Pasó el primer año. Silencio. Normal, esperable. Pasó el segundo año. Silencio. Preocupante. Pasó el tercer año, 1848, el año en que debían regresar. Nada. Gran Bretaña entró en pánico. Comenzó la operación de búsqueda y rescate más grande y más cara de la historia. Lady Jane Franklin, la esposa de Sir John, se convirtió en una fuerza de la naturaleza. Usó su influencia, su dinero y la culpa nacional para enviar barco tras barco tras barco hacia el Ártico. La primera pista, 1850. Un equipo de búsqueda encuentra el primer campamento de invierno de Franklin. Está en la isla Beechey. Encuentran 3 tumbas. 3 hombres que murieron durante ese primer invierno de 1845-1846. Las tumbas están cuidadas con lápidas de madera. Encuentran restos de un taller, pilas de latas de comida vacías. ¿Esto era bueno? Significaba que habían pasado el primer invierno según el plan, pero ¿hacia dónde fueron después? No había ninguna nota, ningún mapa. Entonces el rastro se volvió a enfriar por 4 años más.
Barcos de rescate americanos y británicos peinaban el Ártico. Más de 30 expediciones. Se perdieron más hombres buscando a Franklin de los que habían en la expedición original. La segunda pista, la verdad. 1854. Aquí es donde volvemos a nuestro hombre en el frío, el doctor John Rae. Como mencionamos, Rae, trabajando para la compañía de la bahía de Hudson, se encuentra con los Inuit. Le dan los botones, las cucharas de plata y la horrible historia del canibalismo. Rae es un hombre de ciencia. Regresa a Inglaterra y entrega un informe detallado al almirantazgo. Incluye, con pesar, el testimonio Inuit. La reacción de la sociedad victoriana fue explosiva. ¿Cómo se atrevía a insinuar que los héroes de la Marina Real, hombres británicos, cristianos, se habían rebajado a semejante salvajismo? Lady Jane Franklin estaba furiosa. Vio esto como una mancha en el heroico legado de su esposo y encontró un aliado poderoso, el novelista más famoso del mundo, Charles Dickens. Dickens estaba personalmente ofendido. Lanzó una campaña mediática brutal en su revista Household Words. Escribió artículos enteros atacando a John Rae. ¿Y los Inuit? Dickens los llamó salvajes mentirosos, salvajes traicioneros, que probablemente habían asesinado a los hombres de Franklin. Escribió, y cito, «Rechazamos la idea de que cualquier partícula de esta evidencia pueda manchar la memoria de los hombres de Franklin. Sostenemos que la historia de los Inuit es una invención monstruosa». La sociedad victoriana prefirió la narrativa de Dickens. Los hombres de Franklin murieron como héroes, rezando a Dios con la bandera británica ondeando. John Rae, el hombre que encontró la verdad, fue desacreditado, su reputación arruinada y la búsqueda continuó. La tercera pista, la Piedra Rosetta, 1859. Lady Franklin financió un último barco, el Fox, capitaneado por Leopold McClintock. En la isla del Rey Guillermo, sus hombres encontraron un montículo de piedras, un cairn. Dentro había un cilindro de metal, y dentro del cilindro estaba la nota, el único documento jamás encontrado de la expedición. La nota tenía dos partes. La primera parte, fechada en mayo de 1847, estaba impresa en un formulario estándar del almirantazgo. Decía, en resumen, los barcos HMS Erebus y Terror pasaron el invierno de 1846-47 en el hielo. Sir John Franklin comanda la expedición. Todo bien. Pero luego, alrededor de esa nota, alguien había escrito desesperadamente en los márgenes casi un año después. Era una segunda nota escrita a mano, fechada 25 de abril de 1848. Decía: los barcos Terror y Erebus han estado atrapados en el hielo desde el 12 de septiembre de 1846. 2 años. Sir John Franklin murió el 11 de junio de 1847. El total de muertes en la expedición hasta la fecha es de 9 oficiales y 15 hombres. Mañana, 26 de abril, partiremos hacia el río Backfish. 105 hombres bajo el mando del capitán Crozier abandonan los barcos. Esto lo cambió todo. Franklin había muerto. Habían estado atrapados 2 años y ahora los 105 supervivientes estaban iniciando una marcha desesperada hacia el sur, hacia un río en el continente. McClintock siguió ese rastro y encontró el horror. Encontró un bote salvavidas en un trineo tan pesado que habría requerido a docenas de hombres enfermos para tirar de él. ¿Y qué había en el bote? No había comida. Había cubertería de plata, botones para pulir, libros de oraciones, zapatillas de seda, pañuelos de seda. Y encontraron esqueletos en el bote, esqueletos por el camino, algunos vestidos de oficiales, algunos solos, hombres que simplemente se habían sentado y habían muerto.
La expedición no había terminado heroicamente, había terminado en una marcha de la muerte, delirante y desesperada. El misterio de qué pasó estaba resuelto, pero el misterio de por qué apenas comenzaba. ¿Por qué se desmoronaron tan rápido? Tenían comida para 3 años. ¿Por qué abandonaron los barcos? Eran su única seguridad. ¿Y por qué arrastraron cubiertos de plata, pero no comida? La respuesta no llegaría hasta 140 años después. En la década de 1980, un antropólogo canadiense, el Dr. Owen Beatty, decidió aplicar la ciencia forense moderna al caso. Fue a la isla Beatty y exhumó las 3 tumbas de ese primer invierno bueno. Los cuerpos estaban perfectamente preservados por el permafrost. Beatty y su equipo tomaron muestras de tejido, cabello y hueso, y lo que encontraron fue la clave de todo el desastre. No era el hielo, no era el escorbuto, aunque también lo tenían, era plomo. Niveles astronómicos de plomo en sus cuerpos, 100 veces más de lo normal. ¿La fuente? Esas 8,000 latas de comida, la maravilla tecnológica. El almirantazgo había adjudicado el contrato de enlatado a un proveedor barato a último minuto. El trabajo de soldadura fue descuidado. Gotas de plomo tóxico habían caído dentro de las latas. Los hombres de Franklin se estaban envenenando lentamente desde el primer día. El envenenamiento por plomo no te mata de inmediato, te vuelve loco. Causa paranoia, depresión, confusión, debilidad física extrema, incapacidad para tomar decisiones racionales. Ahora, la marcha de la muerte tiene sentido. No eran hombres sanos, eran hombres envenenados, con el cerebro nublado por el plomo, enfermos de escorbuto, que tomaron la decisión delirante de abandonar sus barcos y arrastrar zapatillas de seda hacia una muerte segura. Y Beatty fue más allá. Examinó los huesos encontrados en la marcha de la muerte en la isla del Rey Guillermo y encontró marcas de cortes de cuchillo en los huesos, marcas que no eran de animales, eran metódicas, marcas de descarne. John Rae tenía razón. Los Inuit tenían razón. Charles Dickens estaba equivocado. El canibalismo no fue un acto de salvajismo, fue el último acto desesperado de hombres moribundos, envenenados y locos. ¿Y los barcos? En 2014 el HMS Erebus fue encontrado. En 2016 el HMS Terror fue encontrado. ¿Dónde? Exactamente donde la historia oral de los Inuit, transmitida por 150 años, había dicho que estarían. La expedición Franklin es un espejo helado, y cuando miramos en él no vemos solo a hombres victorianos, nos vemos a nosotros. Esta historia es la parábola definitiva del orgullo tecnológico. El Imperio Británico estaba tan seguro de sus cascos de hierro, sus motores a vapor y sus latas de comida que se sintieron invencibles. Ignoraron los miles de años de sabiduría de los Inuit, la sabiduría de cómo vestirse, pieles, no lana, cómo viajar, trineos de perros, no botes pesados, y cómo comer, caza fresca, no comida enlatada. Franklin y sus hombres murieron porque llevaron su propio veneno, el plomo, y porque su arrogancia cultural les impidió aprender de las personas que realmente entendían el entorno. ¿Y hoy somos diferentes? Confiamos ciegamente en nuestro GPS, nuestros satélites, nuestros teléfonos inteligentes. Ponemos nuestra fe en la tecnología y a menudo olvidamos la fragilidad del sistema. Creemos que hemos conquistado la naturaleza cuando en realidad solo hemos encontrado formas más cómodas de ignorarla por un tiempo. Y luego está la segunda lección, la reacción de Charles Dickens. La verdad de John Rae era inconveniente, chocaba con la narrativa que Inglaterra quería contar sobre sí misma, la narrativa de los héroes civilizados, así que eligieron la mentira.
Atacaron al mensajero, desacreditaron a los testigos, los inuit, llamándolos salvajes. ¿Con qué frecuencia hacemos eso hoy? ¿Cuántas veces preferimos una narrativa reconfortante sobre una verdad fea? Ya sea en nuestra política, en nuestra historia nacional o incluso en nuestras propias familias. La expedición Franklin nos enseña que la naturaleza no se impresiona por nuestra tecnología y que la verdad no se preocupa por nuestras narrativas. Los héroes reales de esta historia no fueron los que murieron envueltos en la bandera. Fueron los inuit que preservaron la verdad en sus historias, y fue John Rae el hombre que tuvo el coraje de escuchar. Al final, 129 hombres no fueron derrotados por un monstruo. Fueron derrotados por una combinación de orgullo, veneno y un muro de hielo que no respondía a las órdenes de la reina. El Ártico no era un espacio en blanco en el mapa, estaba lleno de vida y sabiduría. Ellos simplemente se negaron a verla. Gracias por acompañarme en Relatos que la historia escondió. Si esta historia te impactó, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que hoy en día, con toda nuestra tecnología, estamos mejor preparados para la arrogancia? ¿O solo hemos encontrado formas más nuevas de ignorar a la naturaleza? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Me fascina leer cómo estas historias resuenan contigo. La próxima semana dejamos el hielo del Ártico y viajamos a la opulencia de Nueva York a principios del siglo XX. Seguimos a una cocinera inmigrante, Mary Mallon. Es una de las mejores de la ciudad, sus platos son exquisitos, pero donde quiera que va, le sigue una estela de enfermedad. A cada casa rica a la que llega para trabajar, alguien contrae una fiebre mortal, la tifoidea. Los investigadores la acorralan y hacen un descubrimiento que desafía toda la lógica médica de la época. Mary está perfectamente sana. Ella no tiene la enfermedad, ella es la enfermedad. La próxima semana, la increíble y trágica historia de Mary Tifoidea, la primera portadora asintomática de Estados Unidos. Una mujer que era un arma biológica humana y que se negó a creerlo hasta el final.